comienza la segunda temporada de El Centineta, el resumen semanal más perseguido de la red. La plataforma recibió miles de consultas en una forma histórica, inusual. Desde luego eso puso en estrés a la plataforma y ya el área de política digital junto con tecnologías de información de la Secretaría de Salud están viendo la expansión inmediata de capacidad de esta plataforma. Esta semana el Doctor Muerte lo volvió a hacer. Dejó clara su incapacidad en el manejo de la pandemia. Seguimos peor, más muertes, más infectados, más desempleos y la caída económica es innegable. En su primer día de operaciones, la plataforma Mi Vacuna presentó fallas para registrar a adultos mayores en el marco de la campaña nacional de vacunación contra COVID-19 y así casi toda la semana. Esto es impresionante, refleja la expectativa pública, el gran entusiasmo que hay, desde luego, por ser vacunados, y esto en términos de salud pública es sumamente positivo. Fallas, fallas y más fallas. ¿Quieren más? Ahí les va. Gatell sostuvo que no es necesario cerrar o restringir fronteras para vuelos comerciales como están haciendo otros países con México. Porque entre otras cosas está muy documentado que las personas viajeras generalmente son personas de bajo riesgo o de baja probabilidad de tener enfermedad activa, precisamente porque en general las personas no viajan estando enfermas. ¡Ay, pero qué idiota! Pues resulta, señor Gatell, que sí lo hacen, sobre todo si son asintomáticos o si aún no presentan síntomas. Pero quizá ese es el consejo que recibió el presidente López Obrador, que ya con síntomas siguió su gira poniendo en riesgo la vida de los demás. Lo cierto, más allá de las declaraciones de López-Gatell, es que al día de hoy no hay vacunas, no hay plan de vacunación, no funciona el portal para registrarse y nadie tiene claro qué vacunas habrá y cuándo llegarán en cantidad suficiente para inmunizar a la mayor parte de la población. COFEPRIS acaba de otorgar la autorización de uso de emergencia a la vacuna Sputnik V, creada por el Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó el uso de emergencia por parte del gobierno de México de la vacuna rusa Sputnik V, por lo que en los próximos días deberán llegar al país las primeras 400,000 dosis. La vacuna rusa funciona de forma similar a la desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford en el Reino Unido y a la vacuna de Janssen desarrollada en Bélgica. El pasado 1 de febrero del año en curso, en la sesión de Congreso General, se recibió del titular del Ejecutivo Federal iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica para trámite preferente. Esta semana nuestro presidente, que por cierto anunció que ya dio negativo a COVID, sigue haciendo de las suyas dentro y fuera del país con la reforma a la ley del sector eléctrico, enviada por él mismo al Congreso como iniciativa preferente que ha hecho mucho ruido. Esta rectoría del Estado en un sector tan estratégico de seguridad nacional como es el suministro de la energía eléctrica es una rectoría que tiene que estar en el Estado. El Consejo Coordinador Empresarial la comparó con una expropiación indirecta de las plantas privadas que generan electricidad a costos menores que la CFE. Este proyecto tendría un impacto negativo en la competencia. Quizás lo más importante es que podría haber desafíos relacionados con el TEMEC. Y es que las empresas estadounidenses tienen una presencia significativa en el sector. La presión de la administración de Biden podría intensificarse si la reforma avanza. La iniciativa propone cambiar el orden en el que las plantas despachan energía a la red y favorecen a la CFE sobre los generadores privados de energía renovable. El problema es que el gobierno de López Obrador, por razones ideológicas, se quedó en el siglo pasado cuando la generación eléctrica era un monopolio natural. Dale, Camel. ¿Qué pasó, mi gober precioso? Mi héroe chingada. No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinto con esta vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. Y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Entonces, que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando para hacer publicidad. Nada más 14 años tardó la justicia en echarle guante a Mario Marín, el famoso gober precioso, como presunto responsable de actos de tortura física y psicológica en contra de la periodista Lidia Cacho. La policía ministerial detuvo al exgobernador en Acapulco. Su estancia en ese puerto refleja que se sentía, digamos, confiado, a pesar de tener una orden de aprehensión. Y nada, que hoy va a dormir en una celda aledaña a la de Sucarcuri, que está sentenciado a 112 años, que espero que se le den los 20 años que nos permite, que es la pena máxima, que permite por tortura
porque él es el autor intelectual, sin duda, que ordenó absolutamente todo, desde mi golpiza hasta la protección de Juanito Nakad Valle, la entrada de Juanito a la cárcel, todo lo que Kamel Nacif le pedía que operara como civil, él lo operó como gobernador constitucional del estado de Puebla. Cacho fue torturada a manos de policías poblanos que en diciembre de 2005 la secuestraron en Cancún y la llevaron al estado que en ese entonces gobernaba Marín. A Lidia Cacho ya incluso se le ofreció una disculpa pública en la Secretaría de Gobernación. Yo en ese caso voté porque sí había tenido obviamente violaciones y en lo personal incluso hablé de tortura psicológica en su traslado. El gober precioso ya está en Cancún, donde lo reclaman por tortura. Quien ya llegó a nuestro país directito de España es el rey del acero, Alonso Ancira, quien fue ingresado al reclusorio norte en la Ciudad de México. La audiencia inicial del empresario, vinculado en una trama de corrupción conectada con el caso Odebrecht, comenzó la noche del pasado miércoles en la prisión de la capital. Ancira es acusado de estar vinculado a una presunta trama de corrupción con Odebrecht y con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. La Fiscalía General investiga 4 transferencias por $3.4 millones hechas entre junio y noviembre de 2012 desde la empresa de Ancira a Tochos Holding, una sociedad en un paraíso offshore donde Lozoya recibió sobornos para comprar una casa a cambio de favores. Fuentes cercanas al proceso confirmaron que el empresario de 69 años solicitó a una juez federal llevar el proceso en su domicilio debido a que su edad y sus padecimientos de hipertensión y diabetes lo convierten en una persona vulnerable ante COVID-19. ¿Será todo esto un distractor para ocultar una profunda crisis de la 4T?